tenía Moisés porque Moisés se había criado junto a ¿qué? Junto a los egipcios. Eso hacía que Moisés de una u otra manera se relacionara con Dios de una manera muy distinta a la forma en que los judíos tradicionalmente se relacionaban con Dios. Después hablamos de otro altar. ¿Cuál fue? De otro templo, perdón. Hablamos del templo de Salomón, ¿cierto? Y hablábamos que aunque David tuvo buenas intenciones de hacerle templo al Señor, el Señor le respondió algo. ¿Qué fue? Que la tierra era del estrado de sus pies. ¿Cómo? Muy bien. Dijo, tú no me vas a construir casa, yo te voy a construir casa a ti. Amén. Y después hablábamos que definitivamente la casa de la cual hablaba Dios en ese tiempo, ¿qué era? Nosotros, nuestro corazón, somos nosotros templo del Espíritu Santo. Todo esto para llegar aquí. Hubo algo que me dijo el pastor que me quedó sonando y que quiero hablarles. Hay un altar que se nos escapó, un templo que se nos escapó, y el primer templo del diseño original, ¿quién sabe cuál fue? El Edén. El Edén fue el primer templo que hubo, lo hablábamos. Yo me lo salté. Por eso yo reprocho en gran manera cuando doy la clase y nadie me dice nada. El primer templo que la Biblia registra fue el Edén. Y dice la palabra que en el Edén habían varias características, pero la más importante de todas inicia Génesis capítulo 1 y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También cuando miramos la forma de comunicación, vemos que entre Adán y Dios no había ¿qué? No había barrera, no había intermediación allí. Dios tenía comunicación directa con Adán, Adán directa con Dios. La compañía de Adán en un principio, antes que Eva, fue ¿quién? Dios. Entonces llegábamos a la conclusión que siempre la Biblia está queriendo volver al Edén o al diseño original. El diseño original de Dios fue ese. Mire que este fue el principio de la historia y mire cómo todo se fue como enredando. Pero en un principio Dios hablaba con el hombre en este caso, y el hombre hablaba con él y tenían una comunicación directa. Dios era lo primero para Adán. Dice la Biblia que Dios miró a Adán y dijo que no era bueno que estuviera solo, y Dios ve la necesidad de levantar a Eva. Pero si miramos el corazón o miramos la actitud de Adán, Dios sabía que a Adán le iba a faltar algo, pero en ese momento lo primero, lo más grande, lo más poderoso para Adán era Dios. El problema fue que el diseño original se vio interrumpido porque cuando llega Eva hay algo que Adán hace que desvincula al hombre de la presencia de Dios. Cuando Adán empieza a hablar con Eva, ya no sigue hablando más con Dios. Y es un problema serio hasta el día de hoy. Cuando Adán empieza a hablar con Eva, suelta a Dios y pone a Eva. El gran problema de Adán fue que cuando vio a Eva se deslumbró por lo que ¿qué? Por lo que vio. Él dice, esta es carne. ¿Qué está viendo él? Diga conmigo, carne. El hombre nunca había visto una carne igual a la de él. Él cuando la ve dice, carne de mi carne, ¿y qué más? Hueso de mis huesos. Y a partir de ahí, si usted lee el libro de Génesis, se va a dar cuenta que Dios y Adán no siguen conversando.
la próxima conversación que tienen es una conversación de exhortación y de castigo divino. A partir de ahí empieza la relación de Adán y Eva. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que hay que tener cuidado con los Adanes y hay que tener cuidado con las Evas. Dígale al que está al lado, tenga cuidado conmigo. Hay que tener cuidado, porque el hombre o la mujer se deslumbra cuando ven a esa persona. Amén. Y ya Dios no es tan importante. Ahora lo importante es otra cosa. Y pones otra cosa por encima de Dios. Por eso cuando Eva le dice a Adán, no comas del fruto, come del fruto. Adán todo el tiempo había estado con el fruto, ¿sí o no? Y Adán no se había visto tentado a comer de lo que Dios le había dicho que no comiera. ¿Por qué Adán no se vio tentado? Porque Adán tenía una relación con Dios. Cuando la relación se empieza a aquietar y te relacionas más con el que quieres aquí en la tierra, pero no con el que te amó en el cielo, entonces ocurre una ruptura y tú consideras que las palabras de Eva son más importantes que las que Dios te dijo en un principio. Adán nunca se había visto tentado al árbol. Dios le había dicho no. De hecho, cuando Eva le dice comamos, ¿él qué le dice? Dios dijo, tenía clara la teoría Adán, ¿sí o no? Dios dijo no lo hagamos. ¿Y Eva con quién se relacionó? Con la serpiente. Hay que tener cuidado, hermanas. Perdóneme, a mí me pega duro esto como mujer. Y yo pienso que hay que saber nuestra raíz. Mientras que Adán empezó en el paraíso relacionándose con Dios, Eva empezó en el paraíso haciéndose amiga de la culebra. Adán hablaba con Dios, Eva hablaba con la serpiente. Por eso Eva persuade a su marido, no lo obligó. Y entonces aquí viene algo que se llama la templanza o el temperamento de los caballeros. Yo creo que esta es la razón por la cual Dios vio que la mujer era débil en su temperamento, que habían debilidades emocionales. Lo que nos pudieron a nosotras fueron las emociones. Mire lo que le dice la culebra a Eva. Dios no quiere que comas del fruto, porque si tú comes del fruto, serás como ¿quién? Como Dios. Tendrás el conocimiento que Dios tiene. ¿Por qué la culebra no le dijo lo mismo a Adán? Porque Adán estaba contento y satisfecho con lo que Dios le mostraba. Pero la avaricia del corazón de Eva, su desequilibrio emocional, le hacía pensar que podían ir más allá de Dios. Y por eso es que ella coge y dice, no, la culebra me dijo esto, pero Eva sabía cómo entrarle a Adán. Amén. Cuando Eva le da su argumento, Adán, ¿qué hace? ¿Tenía Adán clara la directriz de Dios? Sí. Tenía clara la teoría. Hay hombres que tienen clara la teoría, pero a la hora de aplicarla no les funciona. El corazón de Adán demostró que era sujeto a Dios, pero que se vio tentado no por una debilidad de su emoción en su corazón, sino por una debilidad en su carne. Diferencia entre el hombre y la mujer: somos sensibles a las emociones y a los sentimientos, mujeres. Los hombres son sensibles a la carne. Adán con lo que se impactó fue carne de mi carne,
hueso de mi hueso. Sensibilidad masculina. Pero no voy a hablar de esto porque hoy no voy a hablar del matrimonio. Solo quería dejarle claro que esta fue la forma en que empezó la relación con Dios y esta fue la forma en que se rompió la relación con Dios. La relación se ve rota porque Adán puso por encima de Dios a algo más. La relación con Dios se rompe cuando tú pones por encima a alguien o a algo más. Llámese marido, llámese mujer, llámese hijos, todo lo que está por encima de Dios. Tú no puedes pretender tener algo por encima de Dios y tener una buena relación con Dios. Eso es inaceptable. Dios no lo va a compartir ni lo va a aceptar. Por eso el primer templo, que era el Edén. Entonces, ¿cómo era el Edén? Pues en el Edén no había altares. ¿Cuántos quisieran vivir en el Edén? Hombre, en el Edén ni se trabajaba. Bendito sea Dios. Y había cama para mucha gente. Amén. Donde comían 20, comían 200. El Edén solamente era esto. Pónganle nombre a los animales. Trabajo de Adán. Jirafa, jirafo. Elefante, elefanta. Ese era el trabajo de Adán. ¿Sí o no? La tierra fructificaba, no había que trabajarla. Y el plan de Dios era que los hijos nacieran como. Imagínense una estornuda y salió el muchacho. Aleluya. El plan de Dios. Dios siempre quiere retornarnos al Edén. Ya no el Edén visible, pero sí el Edén donde teníamos una relación directa con Él y donde Él era lo primero. Amén. Solo para dejárselos allí. O sea que son 4 altares o 4 templos, lo decíamos. Pero quiero hablarles de un quinto templo y con esto cierro el ciclo de los templos. Y entonces el quinto templo del que quiero hablar está en Hechos capítulo 10. Les había dicho la clase pasada que esta clase íbamos a hablar de un hombre llamado ¿cómo? Cornelio. Sé que muchos conocen la historia, pero la vamos a estudiar. Hechos capítulo 10 dice lo siguiente. Es un tanto largo porque quiero que estudiemos toda la historia. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y dice la palabra del Señor. No sé cómo dice, voy a leer por ejercicio otra versión. Saben que a Cornelio le decían el italiano. Quiero hablarles un poquito del contexto histórico, biográfico de Cornelio. Le decían el italiano porque su compañía se llamaba La Italiana, ¿sí? También datos curiosos de Cornelio es que Cornelio era griego. Ni siquiera era romano, era griego. Para aquellos que conocen un poco de la cultura griega, saben que de lo más idólatra, de lo más de los idólatras, la cultura griega. Esa gente le arma al dios Zeus, al dios Poseidón, hasta el día de hoy la cultura griega exaltaba con cada fenómeno natural hasta el día de hoy, que si caía agua tenía que haber un dios del agua, que si caía sol tenía que haber un dios del sol, y pensaban que los dioses se reunían y comían juntos y se apoyaban entre sí para hacer cosas a favor de los hombres. Pensaban que los dioses peleaban por los hombres. Esta era la cultura de la que venía Cornelio. Vamos a leer entonces, dice la palabra del Señor. Voy a leerlo en traducción lenguaje actual.
Sí, algo. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos. Tal vez tu Biblia dice, era un centurión. Centurión quiere decir 100, ¿cierto? Al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, en eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía un ángel de Dios que llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre, Cornelio. Sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué desea mi Señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope y diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes. Llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios. ¿Cómo dice su Biblia en ese versículo? ¿Un soldado de qué? De honor. Devoto, ok. Luego de contarles todo lo que había pasado, los envió a Jope. ¿Alguien quiere seguir? Si quiere lo puede leer ahí. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de esos animales. Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales. Yo jamás he comido nada que esté podrido. Prohibidos. ¿Alguien quiere ayudarle a Randy? Dios le dijo: Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. Luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado pensando en el significado de esa visión. En eso, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la casa de Simón y preguntaron: ¿es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo: mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos, no te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres: yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: haz que Pedro venga a tu casa y escucha bien lo que va a decirte. Pedro les dijo: entren en la casa y pasen aquí la noche. Al amanecer, pasen la noche al amanecer. Pedro y aquellos hombres se prepararon y salieron hacia la ciudad de Cesarea. Con ellos fueron algunos miembros
de la iglesia del puerto de Joppe. Amén. Paremos ahí. Dice la palabra del Señor que Cornelio era un hombre que era un hombre bondadoso, era un hombre temeroso de Dios. Me gusta como dice la versión de traducción lenguaje actual. Dice que él amaba y adoraba a Dios. ¿Cierto que sí? Dice la palabra que él también hacía otro tipo de cosas. Dice que él compartía con los pobres. En otras palabras, también dice otras versiones, daba ofrendas para los judíos o daba ofrendas para el sustento de la casa. Todas estas características de una u otra forma mostraban que Cornelio era una persona que miraba a Dios de una manera distinta a la que todo el mundo la miraba. Dice que él oraba ¿cuántas veces? Siempre oraba. Siempre, dice, siempre oraba a Dios. Características de una persona entonces que puede, y entonces voy a entrar en materia. Todo esto para decir la importancia de aprender a ser templos vivientes de Dios. El templo ya no es la iglesia es el lugar de preparación, es el lugar de equipamiento, es el lugar de empoderamiento, amén. Pero el templo de Dios, dice la Biblia, que es ¿quién? Diga yo. Es usted el templo de Dios. Ahora los templos, volvimos al Antiguo Testamento, son móviles. Se dejó de adorar en un lugar u otro. Ya el templo de Salomón había sido ¿qué? Jesús dijo, este templo si quiero lo derribo en 3 días y lo vuelvo a armar. Y dice que los judíos se ofendieron y dijeron, nos vas a decir que tú vas a destruir este templo que nos dejó nuestro padre Salomón. Y aclara la Biblia, los judíos no entendían de qué templo él les estaba hablando, diciendo que Jesús estaba hablando de quién, de él mismo. Él dice, lo derribo y lo levanto en 3 días. ¿De qué estaba hablando? Voy a morir 3 días y a lo tercer día resucito. Sin embargo, como de adrede, porque Dios es Dios, y ya, cosas de Dios. Cuando Jesús muere, dice que hubo un fuerte ¿qué? No, terremoto. De más o menos 9 puntos, no mentira, yo no sé cuántos. Hubo un terremoto fuerte y adivine qué se cayó. El templo. Dale de barato esa vaina. Dice que el velo que tenía la división que hicieron, que se rasgó, el velo de lino fino, se volvió un trapo. Todo esto para Jesús demostrar y decir, no me interesa que ustedes organicen monumentos de lo que creen que yo soy. Ustedes tienen que ser el templo de Dios viviente. Por eso cuando el evangelio empieza, Mateo capítulo 28, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué? Habla con ganas, sierva. Id y predicad el evangelio. Usted tiene que saberse ese versículo de memoria. Id y predicad el evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La orden de Jesús es vayan,
Salgan de la cueva, salgan de la iglesia, salgan del templo. Ustedes ahora son el templo. El gran problema es que nosotros queremos volver al Antiguo Testamento. Nosotros queremos traer a la gente al templo, pero usted no se muestra como templo. Cuando usted no se muestra como templo, a la gente no le da ni 5 de ganas de venir a la iglesia. Entonces usted después dice, ay, es que tiene un corazón duro. Hay gente que es de corazón duro. Hay gente que, ay, no. Por eso es que el mundo está como está. El mundo está como está porque usted y yo que cargamos la verdad no somos la verdad. Entonces Jesús dice, salgan, vayan, caminen. ¿Qué era lo lógico después de que Jesús muere, supuestamente, o se va al cielo? ¿Qué era lo lógico? Vamos a hacer una iglesia. Amén. Y vamos a organizar el liderazgo. Ya tengo 12 líderes. Y de los buenos. Esto aquí se va a llenar ¿a qué? A gente. Vamos a tener un mega estadio del tamaño de Israel. Porque la gente va a venir. El evangelio antiguo. Queremos que la gente venga, pero no queremos ir. Pablo tiene la revelación y dice, ¿quién irá? Lo tuvo primero Isaías en su revelación diciendo, ¿quién irá? ¿Quién anunciará? ¿Cierto que sí? Pero Pablo después lo dice de otra manera, dice, refiere lo que Isaías dice y dice, por eso es que Isaías estaba diciendo, ¿quién irá? Yo quiero que usted tenga la revelación clara. Gente del Antiguo Testamento ya sabía lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, pero el formato de la religión no dejó que lo del antiguo, que el Espíritu estaba mostrando, trascendiera al nuevo. Isaías tuvo la revelación, ¿quién irá? ¿Quién les anunciará? ¿Quién les hablará? Y dice que la gente quedó, ay, pues yo no sé. Como cuando uno dice, ¿quién va a abrir una casa de paz? ¿Quién irá? ¿Quién anunciará? ¿A dónde? No, es que yo estoy recién empezando. No. Tuvo que bajar el mismo Cristo para empezar a anunciar el evangelio. Por eso cuando Cristo viene, Cristo no hace una iglesia. Cristo visita la iglesia. Cristo dice, yo soy ahora la iglesia y le voy a enseñar a esta gente a que sea la iglesia. Por eso es que el evangelio de Cristo es un evangelio de peregrinaje o de misiones, porque Cristo lo que hace es lo que hoy estamos viviendo con la virtualidad. Cristo era el wifi de ese tiempo de la gente. Cristo llegaba a las casas sin necesidad de que la gente se moviera. Gente que no tenía forma de buscar a Dios, Cristo les llegaba allá o les enviaba a alguien. Los 70 que fueron enviados. Y dice que eran ¿qué? ¿Qué dice la Biblia acerca de los 70? Que eran niños. Entonces nosotros hemos dejado el mensaje del evangelio para los años que tú tienes en el evangelio, para los estudios que te hiciste en el evangelio. Amén. Pero Jesús mandó a niños inexpertos y pecadores. No estoy hablando de niños en edad, estoy hablando de niños espirituales. No sabían mayor cosa, pero una cosa habían aprendido y era tener relación con el Espíritu de Dios. Por eso cuando ellos salen, ellos se maravillan y dicen, los demonios se nos sujetaron. ¿Quién los estaba sujetando? El Espíritu. Los enfermos se sanaron. ¿Quién los estaba? Mire que ellos hablan con asombro, no como el que tiene el llamado no, yo oré por la gente y para que gracias a Dios la gente se sanó. Eso suele pasar.
La gente se cayó al piso, la gloria de Dios estuvo derramada, como siempre, el respaldo de Dios, aleluya. No, ellos llegan, perdóneme, como un par de chimpitas, así como que los demonios se sujetaban, los enfermos se sanaban, la gente te recibía. Ellos eran los instrumentos de Dios, pero ellos estaban asombrados con lo que Dios estaba haciendo con ellos. Toda persona que se relaciona con Dios siempre se asombra de lo que Dios hace. Todo es nuevo, todo es poderoso, todo es grandioso. El día en que el evangelio te parezca normal y que empieces a decir, ay sí, ese día tienes que revisar tu comunión con el Espíritu Santo. Eso es como tener un novio y condenarlo, un esposo y condenarlo a la monotonía. Cuando llega la monotonía, el amor se acaba. Cuando el amor se acaba, lo botas. No puedes permitir que tu relación con Dios sea monótona. No puedes ser un robot. Por eso Jesús dijo, salgamos de la iglesia. Y escúcheme bien, la iglesia era el templo que la gente creía. Jesús dice, hay que salir. Dentro de las ordenanzas de Jesús, es no solamente salir a los judíos. Jesús llega con una prioridad. Y con todo y que estableció una prioridad, Él mismo flexibilizó su regla, porque hubieron extranjeros y gentiles que solo se habla que ellos maravillaron la fe, con su fe a Cristo. Extranjeros como el mismo centurión romano, recuerda, que se atreve a decir, no entres a mi casa, con una palabra, di la palabra y ya estuvo. Dice la Biblia, si usted mira la Biblia, no habla así de los discípulos, habla así de los extranjeros. Otra mujer que impresionó a Jesús con su fe fue la mujer sirofenicia, cuando Jesús prácticamente le estaba hablando de una manera pesada, diríamos en este tiempo. La comida de los hijos no es para los perros. Dura. Y la mujer despojada de orgullo, gloria a Dios por la gente humilde. La mujer sabiendo que solamente Dios tenía la respuesta, dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de lo que hay debajo de la mesa. Yo con una migaja tuya tengo para que mi hija sea sana. Dice que Dios dijo, wow, Dios mío, esta mujer de dónde me salió. Grande es tu fe, ¿cómo has pedido? Ya. Sin embargo, de los discípulos se dice que tenían conflicto para creer. Y con los discípulos se dice, ¿hasta cuándo? A mayor conocimiento, a mayor que Dios te va utilizando y te ponen likes, empiezan a haber unos problemas serios. El aplaudito, ay, tan bonito que cantó, tan bonito que toca, esa palabra profética que Dios te dio delante de toda la congregación. Y todo el mundo lloró de solo escuchar tu palabra profética, aleluya. Después te sale así. Porque hay un problema serio cuando la gente no se cree niño. Entonces la gente no siente que tiene que ir a hacer el mandado. La gente siente que se tiene que sentar a gerenciar en el altar. Hacer el mandado es montar una casa de paz. Ya no estoy para eso. Necesito que me entreguen el ministerio de damas, el de caballeros. Tráiganme la gente y yo les hablo. Por eso en Tan Solo Creen no hay, sino aparte del ministerio pastoral, solo hay ministerio de niños y ministerio de jóvenes. Porque aquí no hay caciques. Dígale al que está al lado, usted es un indio. En Tan Solo Cree no hay caciques. Aquí se sirve desde el más grande, que es el pastor que le está sirviendo a usted poniéndole las imágenes, hasta el más pequeño, que es Fleider, que está allá peleando. Aquí todo el mundo sirve, porque el que sirve es el mayor. Entonces hay que aprender a ser mandaderos de Dios. Si vamos a remontarnos un poquito a la última prédica que le di,
Hay que aprender a ser más burros. Amén. Entonces mire lo que dice la Biblia. Cornelio, un hombre temeroso de Dios, pero un hombre que no calificaba. ¿Hay alguien aquí que no calificaba? ¿Hay alguien aquí que todavía no califica? Porque si usted califica, está en el lugar equivocado. Aquí nadie califica. Aquí no hay banderita, ni medallita, ni diplomita, ni carita feliz. Y la razón es porque todavía nos falta. Cuando pensemos que lo hemos tenido todo, entonces no habremos tenido nada. Tenemos que aprender todos los días. Entonces Pedro estaba allí y miren, había una división pastoral. Pedro tomó una línea y Pablo tomó otra. Pablo toma la línea de los gentiles porque Dios le hace saber eso, que él debe de predicarle a los gentiles. Pare ahí. 12 discípulos. Ya eran 12, ya el que se había muerto se había reemplazado, ¿cierto? Entonces eran 12 discípulos. De los 12, ¿por qué Dios no escogió a ninguno para que le hablase a los gentiles? Que no tenía como la preparación, como se dice, no estaban realmente preparados para salir. No estaban preparados para salir. Ellos habían salido, pero habían, sí, dime. En el versículo que leímos, aun cuando a Pedro Dios en la visión le muestra que coma, o sea, Dios le dice coma, después dice que eso sucedió 3 veces, o sea, Dios tuvo que, mejor, y él con su religión, no, yo no como cosa inmunda, o sea, yo soy soy limpio. Y Dios le dijo 3 veces, y él eso se volvió y se amarró y se fue, y él no comió, porque la Biblia no registra que haya comido. Entonces el tema religioso estaba tan impregnado en ellos que probablemente irían a estorbar con su conocimiento de las leyes, con su conocimiento de lo que hay que comer, de lo que hay que hacer, que hay que lavarse, que hay que bañarse, que hay que iban a estorbar en cierta manera el mensaje de la palabra de Dios. Si participa, Bueno, yo pienso que, comparto lo que dicen los hermanos, pues no estaban preparados en el sentido en que ellos estaban muy adoctrinados en cuanto a la ley, no por Cristo, sino por ellos mismos, ¿no? En cuanto a la ley, lo que sus costumbres y todo eso, y quizá eso impedía un acercamiento a los gentiles, ¿sí? El llevar el mensaje a los gentiles. Entonces, de cierta forma, como que el evangelio era más que todo para su grupito, para su núcleo, pero no para los de afuera. O sea, no veían la necesidad, pienso yo. Sí, o sea, de acuerdo a lo que dice la hermana Sara, de hecho me llama la atención de que Pedro lo viene a entender que ese principio no le sirve de nada cuando llega a la casa de Cornelio y dice, de verdad entiendo de que Dios no hace excepción de persona. Entonces, ahí él viene a entender, ahí se cayó toda la estructura mental de Pedro. Y dice la palabra que, o bueno, según lo que registra la historia, de que Cornelio viene siendo el primer gentil bautizado. Entonces yo creo que sí, el proceso empezó por Pedro en la destrucción de las estructuras en cuanto a eso, el apego a la ley. ¿Quién tenía que cambiar primero, Pedro o Cornelio? Dígale que está al lado, usted tiene que cambiar primero. A mí me llama la atención que en las iglesias, para que la gente entre, uno le exige cambios. Para que la gente sirva, uno le exige ¿qué? Cambios.
bueno, tú vas a estar en el liderazgo, pero es importante que tú, de todas maneras, yo he visto que tú haces esto y haces lo otro, y para que arregles eso y arregles lo otro. Yo hablaba hoy con una persona y me llamaba eso la atención. Ella me decía, yo decidí meterme con todo, con Dios. Y yo dije, qué bueno. Me dijo, pero lo que pasa es que uno tenía que, hasta iba a dejar mi trabajo porque tenía que guardar el sábado. 2, tenía que vestirme, me dejé de maquillar. Yo le dije, pero al fin te acercaste a Dios o no. Y ella me dijo, pues no te dije todo lo que dejé. Le dije, no, tú me dijiste lo que la iglesia te pidió. Pero yo te pregunto, ¿te acercaste a Dios? Y ella me quedó mirando y me dijo, ay, yo no sé. En un momentico le hice dudar lo que ella ya tenía como su estructura de haberse acercado a Dios. Me dijo, estuve así 3 años pensando en que se estaba acercando a Dios. Pedro y los discípulos tenían una formación judía. Y la formación judía pues les enseñaba ¿qué? Sus costumbres. Me llama la atención que Pablo tenía la misma formación y hasta era más ilustre que los 12. Si alguien sabía más, era Pablo. ¿Por qué razón Pablo le dicen vaya a los gentiles y Pablo de una se lanza? Pero ¿por qué con Pedro tiene que esperar a que caiga el lienzo, a que le presenten un animal, a que venga un ángel y le diga? ¿Por qué? Ese bochinche tuyo está bueno, pero no es cierto. La razón por la cual ciertamente Pablo va y predica a los judíos, pero sencillamente como el ejercicio de que voy a predicar a Jesús. Pero Pablo ya tenía un llamado específico. ¿Y era qué? Los gentiles. Lo que pasa es que Pablo de todas maneras necesitaba que lo enviaran. Escúchame bien esto porque esto es poderoso. Pablo necesitaba respaldo, no solamente espiritual, sino respaldo de una autoridad que le diera reconocimiento. Hay gente que se quiere lanzar, pero no quieren que lo respalde. La iglesia está para respaldar, ¿me está entendiendo? Al que es enviado. ¿A través de quién? De un pastor, de un líder, de alguien que está a la cabeza tuya. Por eso Dios no se mueve de una manera desorganizada. Cuando viene Zacarías, si no estoy mal, se llamaba el que tenía Pablo allí alojado cuando quedó ciego. Zacarías era el que se llamaba. Ananías, por ahí iba con Ias. Ananías, que tenía ahí alojado a Pablo. Uno, él tiene miedo, ¿cierto? Y dice, no, pero, o sea, qué joyitas que me está mandando aquí. Seguro que le hago el milagro, hágale, listo. Pero Ananías no se queda con el paquete. ¿Qué hace Ananías con Pablo? Lo bautiza, sí, pero ¿qué más hace? Lo lleva a los discípulos. Lo presenta. Y allá se encuentra con un hombre llamado ¿cómo? No, Bernabé. Y Bernabé lo empieza a mentorear. Y Bernabé empieza a responder por Pablo. Empieza a enseñarle, mijo, se habla así, mijo, hágale que usted puede. De hecho, las cruzadas evangelísticas empiezan con Bernabé. Dice la Biblia que los discípulos cada uno cogió su rumbo, pero cuando Pablo decidió andar con Bernabé, Pablo sabía que había sido llamado. Por eso a él no le interesa a la gente que los dos estaban persiguiendo para evangelizar. Él sabía su asignación y él iba por esa gente que nadie quería ir.
En pocas palabras, Pablo no entra a competir con nadie. Gran problema de las iglesias hoy día. Competimos entre nosotros. ¿Cuántas almas tenemos? ¿Por qué se nos fue esta para acá? ¿Para qué se nos fue esta para allá? No pensamos como el reino. No pensamos en que tal vez una persona aquí pueda avanzar más que en otra, o allá pueda avanzar más que aquí. Eso le pasó a los discípulos. Entonces los discípulos cogen y se entregan a sus judíos, pero dándole el reconocimiento a Pablo. Él anda con nosotros. De hecho, Pablo en algún momento confronta a Pedro, siendo Pedro mayor o en jerarquía, pero le dice: ¿qué es esto que usted hace? Usted es uno con los gentiles y otro con los judíos, y cuando lo ponen entre los dos, usted se hace el loco, a los gentiles los caspea y se queda con los judíos. Usted es un hipócrita, tiene que cambiar. Pedro, siendo el mayor, ¿qué pasa? Le acepta la exhortación a Pablo. Ya Pedro venía sazonado por Dios. Y en este momento viene la confirmación de que lo que Pablo sospechaba de Pedro era cierto. Pedro tenía un conflicto entre su costumbre y lo que le habían dicho que él tenía que ganarse para Cristo. Hay un conflicto porque nosotros hemos venido por gente buena. Hay un conflicto porque nosotros queremos gente sensible al evangelio. Hay un conflicto porque nosotros ya tenemos un prototipo de gente que se salva. Al que le pone más atención, usted le habla más. Eso no es así. Y al que le pone menos atención, usted dice: no, él no estaba tan atento. Hable al final con los dos a ver cuál le puso más cuidado. Y se va a dar cuenta que se puede llevar una gran sorpresa. Que ese que tenía la vista ida, mirando el suelo, mirando un zapato, ese a lo mejor te entendió más que el que todo el tiempo te dijo: sí, amén, amén, amén. Pablo no andaba por vista, andaba por fe. ¿Por qué razón? Porque Pablo sabía que no calificaba. La razón por la cual a Pedro le costaba tanto comer, matar y comer, era porque Pablo había recibido una palabra poderosísima: sobre ti edificaré la iglesia. A Pedro, perdón. Te doy las llaves para que todo lo que desatares en el cielo lo desates en la tierra, y todo lo que desates en la tierra lo desates en el cielo.